En este tema vamos a discutir los problemas que se crean cuando hay observaciones atípicas o outliers y observaciones influyentes en la muestra que se utiliza para ajustar un modelo de regresión. Empezaremos presentando el concepto de observación atípica o outlier. Distinguiremos entre estas observaciones atípicas y las observaciones influyentes. Hablaremos de cómo detectar outliers y observaciones influyentes y resumiremos las ideas principales del tema. Un outlier es un valor que está tan alejado del resto de la muestra como para pensar que se trata de un dato erróneo, un dato excepcional o que procede de una distribución distinta de la que genera el resto de la muestra. La discusión de valores atípicos o outliers la vamos a realizar a partir de este gráfico, que es el scatter plot de X frente a una variable llamada influence 1 que pertenecen al dataset observaciones atípicas influyentes GDT. El modelo que se simula, fundamentalmente estos son los datos simulados, es este, 2 más 1,5xt más epsilon de t, y a esa muestra, digamos típica, le he añadido tres observaciones rotuladas como A, B y C. Las observaciones pueden ser atípicas en relación con el eje Y. Eso ocurre con los 3 puntos de la figura. B es atípico con respecto a los valores de Y porque los valores de Y en el resto de la muestra están relativamente alejados. El valor A está aún más alejado de los valores típicos con respecto a la métrica de Y y el punto C, aunque está en la recta de regresión, prácticamente también es atípico con respecto al eje Y. En lo que se refiere al eje X, el punto C de la figura es anómalo porque está muy fuera del recorrido de valores de X, está aquí. Sin embargo, los puntos A y B no son atípicos. Y puede ser un valor atípico también con respecto a ambos ejes, el X e Y, un punto como el C de la figura, que insisto, aunque sea un punto de la recta de regresión prácticamente, un valor que incluso ayuda a fijar muy bien la recta de regresión, pues está alejado del recorrido típico de valores de Y y de valores de X. Dejo planteada como pregunta dónde se situaría en este gráfico un punto atípico con respecto al eje de abscisas, pero no con respecto al eje de ordenadas. Dependiendo de la configuración concreta de los valores atípicos, la presencia de ellos en la muestra puede crear una apariencia de no normalidad o de heterocedasticidad. En el listado y la figura de la derecha se muestran respectivamente los resultados de una regresión de X sobre influence 1, es decir, las mismas variables que veíamos en el slide anterior, y su correspondiente histograma residual. Si os fijáis, la estimación del modelo es bastante buena, el término constante se parece a 2 y la pendiente se parece a 1,5. Si hiciéramos un test de normalidad residual, rechazaríamos la nula de normalidad con un p-value absolutamente infinitesimal, 5,59 por 10 elevado a menos 15, y encontramos la explicación a este rechazo viendo el histograma residual en comparación con una distribución normal. Tendríamos el grueso de valores residuales situado en el centro de la distribución, en el entorno de cero, y dos valores gigantescos, dos residuos enormes, uno por debajo de la media y otro por encima de la media. Teniendo en cuenta que la varianza del término de error es una unidad, este término de aquí, este valor de aquí, estaría a unas 20 sigmas de la media por debajo y este a unas 20 sigmas de la media por encima. Por tanto, estos dos puntos, A y B, generan dos residuos enormes que distorsionan la kurtosis de la distribución residual y consecuentemente el ajuste de la distribución de residuos al modelo normal. El test de formal de normalidad rechaza contundentemente la nula y si se suprimieran estas observaciones atípicas, la apariencia de no normalidad se desvanece. Por tanto, el tratamiento correcto para los outliers que pueda haber en la muestra consiste simplemente en suprimir esas observaciones. Como puede observarse en el gráfico de la derecha, algunos outliers dan lugar a residuos grandes, mientras que otros no. Por ejemplo, A y B son outliers y sus residuos serían grandes, ya que la distancia entre los puntos y la recta de regresión es enorme, mientras que el punto C, siendo también outlier, tiene un residuo prácticamente igual a cero. Asimismo, hay outliers que pueden afectar sustancialmente a las estimaciones y en este caso se denominan observaciones influyentes, mientras que otros no alteran la recta de regresión. Suponed, por ejemplo, que borramos los puntos B y C y ajustamos la recta de regresión
previsiblemente esta se intentaría acercar a A para reducir el tamaño del correspondiente residuo. Lo mismo ocurriría si borrásemos A y C. En ese caso, la recta pivotaría, cambiaría su pendiente para acercarse a B y reducir el correspondiente residuo. En este sentido, las observaciones A y B son influyentes y son tanto más influyentes cuanto la observación C no esté incluida dentro de la muestra. Por tanto, es difícil determinar si una observación es influyente o no, ya que su influencia puede depender de la presencia o ausencia de otras observaciones en la muestra. La primera figura muestra los resultados de una regresión de X sobre base data, que es la variable influence1 eliminando los tres outliers, es decir, los puntos A, B y C. En este caso, una vez ajustada la recta, el test de normalidad residual no rechaza la hipótesis nula con un p-valor del 51%. Los coeficientes asimismos son muy parecidos a los del listado previo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si incluimos o excluimos los puntos A, B y C, que son los valores atípicos, la recta de regresión apenas cambia de posición, lo cual quiere decir que conjuntamente estos tres puntos son atípicos pero no son influyentes. La segunda figura, sin embargo, muestra los resultados de una regresión de X sobre influence4, que es la variable influence1, eliminando los puntos A y C. En este caso, el test de normalidad residual rechaza la hipótesis nula, porque este punto B tiene un residuo tan grande que sesga el resultado del contraste de hipótesis. Asimismo, los coeficientes cambian con respecto a los de los listados previos, lo cual quiere decir que si eliminamos A y C, el punto B se convierte en influyente, cuando antes no lo era. Para detectar observaciones atípicas y posiblemente influyentes, se pueden utilizar histogramas. El histograma es una herramienta útil para encontrar si hay valores alejados del centro de la distribución de una variable. En el contexto del modelo de regresión, se suelen hacer histogramas, por ejemplo, sobre la variable explicativa. En este caso, tenemos la X de la muestra con datos simulados, en donde se ve que hay una observación bastante alejada del centro de la distribución. También se suelen aplicar a los valores de la variable endógena. Por ejemplo, la variable influence1 tiene valores aquí bastante alejados del centro. Y también a los residuos del modelo, para encontrar valores de la variable endógena que difieren de lo esperado. Los outliers aparecen en las colas del histograma, pero no todas las observaciones en las colas son outliers. Por ejemplo, una distribución normal y también Rated Student tienen un 5% de valores mayores que la media más menos 2 sigma. Por lo tanto, encontrar una observación a dos desviaciones típicas de la media no sería un indicativo de que esa observación sea un outlier. Si obtenemos una observación a más menos 3 sigmas de la media, pues bueno, esto ya es más raro, pero hay como un 0,026% de probabilidad de que haya un valor en ese rango. Lo que es casi imposible, por ejemplo, es que una distribución normal genere un valor de más de 4 desviaciones estándar. Otra herramienta útil para detectar observaciones atípicas e influyentes es la matriz sombrero, que contiene los denominados coeficientes de apalancamiento. La matriz sombrero se define de esta manera, es la matriz H. Es X por X traspuesto X al menos 1, X traspuesto. Los elementos en su diagonal principal son los coeficientes de apalancamiento y proporcionan una medida adimensional del tamaño que tiene cada observación de las variables explicativas. Por tanto, son útiles para detectar valores atípicos en relación con el eje X. Esta medida de tamaño es adimensional porque si nos fijamos en la estructura de la matriz, es como si tuviésemos X pues multiplicado por X traspuesto y dividido por X traspuesto X. Al multiplicar y dividir por algo que podríamos llamar X al cuadrado, una potencia de la matriz X, pues obtenemos esa adimensionalidad de la medida. La idea fundamental de este estadístico, del coeficiente de apalancamiento, es que la matriz H transforma los valores observados Y en los valores esperados. Por esta razón, aquí lo que tenemos es beta, la expresión de beta estimado. Por lo tanto, tendríamos X por beta estimado, que sería Y gorrillo. La matriz H transforma Y en sus valores estimados. Por ese motivo, H se denomina matriz sombrero, porque le pone a Y el sombrero de valor esperado o valor estimado. Y el iésimo coeficiente de apalancamiento se define, por tanto, de esta manera,
mide el efecto de X sub I sobre I sub I con gorro. Se puede demostrar que los coeficientes de apalancamiento son no negativos y están acotados entre 0 y 1 y que su suma es igual a K, al número de variables explicativas del modelo de regresión, de forma que su media es K partido por N. De esta forma, un coeficiente de apalancamiento mucho mayor que K partido por N apunta a un posible outlier en relación con el eje X, que también puede ser influyente, ya que tiene un efecto importante sobre I con gorro. Para detectar observaciones influyentes puede usarse el estadístico de Cook. Este estadístico contrasta la significatividad o bien de la diferencia entre las estimaciones calculadas con toda la muestra y con la muestra que resulta tras eliminar la observación iésima, o bien contrasta la significatividad de la diferencia entre el valor esperado de la variable endógena y el mismo valor esperado calculado tras eliminar esta observación iésima. Su expresión viene dada por esto. La primera expresión alternativa del estadístico pone el énfasis en la diferencia entre el beta estimado con toda la muestra y el beta estimado excluyendo la observación iésima, mientras que la segunda, que es equivalente a la anterior, da lugar al mismo resultado aritmético, enfatiza la diferencia entre los valores ajustados con todos los datos muestrales y los valores ajustados calculados con el beta excluyendo la observación iésima. Consecuentemente, la hipótesis nula del test puede formularse de esta manera o de esta, y rechazarla implica que la observación iésima sea influyente. Un procedimiento sencillo para contrastar si la observación iésima de la variable y es un outlier o no consiste en estimar este modelo ampliado. El modelo tiene la misma variable endógena y las mismas variables explicativas que el modelo original, pero se añade un coeficiente más asociado a una variable definida de esta manera. Vale 1 en la observación iésima, que es la candidata a ser outlier, o 0 en caso contrario. Si el coeficiente estimado delta sub I resultara significativo, esto querría decir que habría una diferencia significativa entre el valor observado de I de t y los valores estimados de acuerdo con el modelo. En estas condiciones se puede contrastar la nula de que Y sub I no es un outlier, contrastando la nula de que delta sub I vale 0. Y esto se puede hacer mediante el estadístico T de estudiante habitual. Asimismo, se puede mostrar que este estadístico puede calcularse alternativamente como un residuo estudentizado. Lo de estudentizado significa que dividimos el residuo por una variable que es la desviación típica multiplicada por 1 menos el coeficiente iésimo de la matriz sombrero. Esto se distribuiría bajo la hipótesis nula de que delta sub I sea igual a 0 como una t de student de n menos k menos 1 grado de libertad. Por lo tanto, es fácil contrastar sistemáticamente la presencia de este tipo de outliers, estimando el modelo y estudentizando los residuos con esta fórmula. Gretel incluye asimismo dos estadísticos útiles para detectar observaciones atípicas e influyentes. Se tratan de los estadísticos Influence y DF-Fitch. El estadístico Influence es la diferencia entre el valor ajustado a la observación iésima y el valor ajustado, el mismo valor ajustado, pero calculado omitiendo la variable I de la muestra. Tiene esta expresión alternativa en donde H sub I sería el correspondiente coeficiente de apalancamiento. Además de este estadístico, tenemos el estadístico de F-Fitch, que tiene en el numerador el estadístico Influence y en el denominador la desviación típica del error multiplicado por la raíz cuadrada del coeficiente de apalancamiento, que sería, según este resultado indicado aquí, la desviación típica de I sub I con gorro. DF-Fitch es útil para detectar outliers en relación con el eje Y y se puede interpretar como una medida adimensional de la distancia entre los valores ajustados o bien como un residuo adimensional. Las figuras muestran la tabla de estadísticos de apalancamiento e influencia que produce Gretel para la regresión de X sobre Influence 1. Aquí tenemos el residuo MCO, el coeficiente de apalancamiento, el coeficiente Influence y DF-Fitch. Y estos coeficientes, el de apalancamiento y el de influencia, se representan gráficamente de esta manera. Los valores grandes representan, por tanto, observaciones con apalancamiento o con influencia más allá de lo que se consideraría normal.
Podemos ver que la observación 23, que corresponde al punto C, se detecta como atípica en relación con el eje X por el Statistical Leverage, está indicado aquí además con un asterisco, y también influyente por el estadístico Influence. Mientras que las observaciones 24 y 25, que serían A y C respectivamente, tienen residuos muy grandes, en la primera columna, por lo que pueden ser atípicas en relación con el eje Y y son a su vez muy influyentes. Las ideas principales que hemos visto en este tema son las siguientes. Un outlier es una observación que está tan alejada de las demás que podríamos pensar que es errónea, excepcional o que procede de una distribución distinta. Las observaciones pueden ser observaciones atípicas o outliers en relación con el eje X, con el eje Y o con ambos. La presencia de observaciones atípicas en la muestra puede crear un aspecto de no normalidad o heterocedasticidad que desaparecerían al eliminarlas o tratarlas de una manera adecuada. Algunos outliers tienen un efecto sustancial sobre las estimaciones. En este caso se denominan observaciones influyentes. Todas las observaciones influyentes son atípicas, por tanto, pero una observación atípica puede ser influyente o no. En el caso con datos simulados que hemos visto, la observación C no era influyente por sí misma. Se puede mantener o quitar de la muestra y apenas cambian los resultados. En cambio, las observaciones A y B son atípicas y además influyentes, potencialmente si la muestra se altera ligeramente. El problema de la influencia es sutil, ya que la condición de influyente o no influyente de un outlier puede depender de la presencia de otras observaciones en la muestra. Tras detectar los valores atípicos y caracterizar su naturaleza como observaciones influyentes o no, se puede suprimirlos de la muestra si la muestra es de sección cruzada o corregirlos mediante un proceso de intervención si la muestra es una serie temporal o un panel de datos. El motivo por el cual en un contexto de series temporales hace falta una intervención un poco más sofisticada es porque las observaciones en series temporales están generalmente vinculadas unas a otras. Por lo tanto, no podemos borrar un dato del centro de la muestra sin alterar la secuencia temporal. Conviene, por tanto, tener en cuenta que tras tratar un lote de observaciones atípicas o influyentes pueden surgir nuevos outliers, simplemente porque al eliminar un outlier, la varianza de la muestra se reduce. Típicamente el outlier es una observación alejada de la media y por tanto con una alta varianza, y al reducirse la variabilidad, pues puede que otra observación que antes parecía típica aparezca ahora o se revele como atípica.